Nunca pensé que vería el anillo de compromiso de mis sueños en el dedo de otra mujer, y mucho menos cuando el diseñador era mi novio, el mismo hombre que tenía mi diario lleno de bocetos y que escuchó durante 3 años cómo describía cada detalle de mi anillo perfecto. Ahora está comprometido con otra, usando exactamente mi diseño, y tiene la audacia de pedirme que me lo pruebe. La mirada en sus ojos cuando lo hizo, fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Soy Yasmín, y esta es la historia de cómo mi novio durante 4 años me traicionó de la forma más extraña posible. Derek y yo nos conocimos en una fiesta de inauguración en 2020. Conectamos de inmediato. Ambos trabajábamos en diseño. Ambos hijos de inmigrantes que valoraban la creatividad. Ambos soñadores. Para nuestra segunda cita, ya me sentía lo suficientemente cómoda como para mostrarle mi diario. Ese diario contenía de todo: planes de vacaciones, metas profesionales y, lo más importante, bocetos detallados del anillo de compromiso de mis sueños. El anillo no era un diseño cualquiera. Representaba partes de mi herencia, mi personalidad y mis sueños. Pasé años perfeccionándolo. Derek parecía realmente interesado. Hacía preguntas sobre cada elemento y por qué era importante para mí. Incluso sugirió un joyero que hacía piezas personalizadas cuando llegara el momento. Nunca imaginé que ese momento sería para otra persona. Antes de entrar en el caos que siguió, necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque te va a dejar sin palabras. A mí todavía me cuesta procesarlo. Esta historia no se trata solo de un anillo o una relación fallida. Es sobre la confianza, la identidad y reconocer cuando alguien está viviendo dos vidas a costa tuya. Mi anillo no era algo que encontraras en una joyería común. La piedra central no era un diamante, sino un zafiro azul profundo que me recordaba al océano cerca de la casa de mi abuela en Jamaica. El engaste tenía un delicado trabajo en alambre de oro que imitaba los símbolos adinkra de África Occidental que mi padre me enseñó de niña, especialmente el símbolo de fuerza y sabiduría. Alrededor del zafiro había pequeños diamantes, dispuestos en un patrón que se parecía a la constelación visible la noche en que mis padres se conocieron. La banda tampoco era tradicional, tenía una ligera curva, lo que los joyeros llaman una banda ondulada, con pequeñas esmeraldas incrustadas en los pliegues. Representaban crecimiento y nuevos comienzos. Había investigado cada elemento. Sabía el tamaño exacto del quilate que se vería proporcionado en mi dedo. Había calculado el ancho ideal para la comodidad y durabilidad. En mi diario había páginas con diferentes ángulos, con notas sobre tipos de metal y preferencias de engaste. Incluso tenía una página dedicada a opciones éticas para conseguir las piedras. Derek a veces me veía haciendo nuevos bocetos o investigando joyeros. Se asomaba por encima de mi hombro y decía cosas como: «Eso va a ser impresionante algún día», o «deberías considerar platino en lugar de oro blanco». Hacía preguntas sinceras sobre por qué ciertos elementos eran importantes para mí, haciéndome creer que realmente le importaba. La característica más única era un detalle oculto, un pequeño compartimento debajo del engaste que podía guardar un diminuto pergamino. En ese pergamino quería escribir una promesa que quedaría privada entre mi futuro esposo y yo. Esto no era solo una joya para mí, era un símbolo de mi historia de vida y un recipiente para promesas futuras. Derek y yo comenzamos como amigos apasionados por el trabajo creativo. Él era diseñador gráfico, yo especialista en visualización arquitectónica. Nuestra primera cita ni siquiera era una cita en realidad, solo un café para hablar de una posible colaboración. Pero 5 horas y 3 recargas de café después, ambos sabíamos que había algo especial. Durante los primeros 2 años, nuestra relación fue casi de cuento de hadas. Viajamos juntos, conocimos a nuestras familias y nos apoyamos en nuestros logros profesionales. Derek era atento, considerado y parecía recordar cada detalle que le contaba.
Cuando me ascendieron, me organizó una celebración sorpresa. Cuando su madre estuvo enferma, me quedé con él en el hospital. Estábamos construyendo lo que pensé era una base inquebrantable. En el tercer año comenzaron los cambios sutiles. Derek empezó a trabajar hasta tarde más seguido. Sus mensajes eran menos frecuentes, su atención más dispersa. Lo atribuyó a un nuevo cliente exigente, y yo le creí. Aún teníamos buenos momentos, escapadas de fin de semana, reuniones familiares, planes a futuro. Pero algo se sentía desequilibrado. Recuerdo el día exacto en que noté el cambio. Estábamos cenando, y mencioné algo de mi infancia. Él parecía confundido, como si lo escuchara por primera vez, a pesar de que le había contado esa historia años atrás. Fue un detalle pequeño, pero se me quedó grabado. La primera grieta en mi percepción de cuán bien me conocía. Después vinieron los viajes de negocios. Primero una vez al mes, luego dos, siempre a la misma ciudad donde estaba la otra oficina de su empresa. Siempre volvía un poco distante antes de volver a ser nosotros. Lo atribuí al estrés laboral. Nunca imaginé que estaba construyendo otra vida por completo. Nuestro cuarto aniversario pasó sin una propuesta, lo cual estaba bien. Habíamos acordado ir con calma. Lo que no estuvo bien fue lo distraído que se mostró durante la cena de celebración, revisando su celular repetidamente, claramente con la mente en otra parte. Ocurrió un martes cualquiera. Estaba revisando Instagram cuando lo vi. Una publicación de una mujer llamada Amber, con una sonrisa radiante y su mano izquierda extendida. «¡Dije que sí!», decía el pie de foto. El anillo en su dedo era inconfundible. El zafiro central, el patrón de constelación con diamantes, la banda ondulada con esmeraldas. Era mi anillo, hasta el más mínimo detalle. Sentí náuseas. Me temblaban tanto las manos que dejé caer el teléfono. Su perfil tenía más fotos. Derek y Amber juntos, luciendo muy enamorados. Según sus publicaciones, llevaban 2 años saliendo. 2 años que coincidían completamente con mi relación con él. Llamé a mi mejor amiga, Tanya, de inmediato. ¿Estoy alucinando?, le pregunté, enviándole capturas de pantalla. Su silencio atónito confirmó que no me lo estaba imaginando. Deducimos que Amber trabajaba en la otra oficina de la empresa de Derek, a donde viajaba tan seguido. Cuando Derek llegó esa noche, lo estaba esperando. No grité ni rompí cosas. Simplemente le mostré mi teléfono con la publicación de compromiso. «Felicidades», le dije. «Interesante elección de anillo». Se le fue el color del rostro. Balbuceó que no era lo que parecía, que era una situación complicada. Lo escuché en silencio, atónita, mientras admitía el amorío de 2 años, pero trataba de minimizarlo. «Tenemos conexiones diferentes», dijo. «Las amo a ambas por razones distintas». Lo que me destrozó no fue solo la traición, sino el robo de algo tan personal. No solo me engañó, tomó mi sueño más íntimo y se lo dio a otra persona. Alguien que no tenía idea de su significado, ni que otra mujer había diseñado cada detalle del símbolo que ahora mostraba con orgullo. Una semana después de descubrir la verdad, Derek apareció en mi apartamento sin avisar. Ya había sacado la mayoría de mis cosas de nuestro lugar compartido y me estaba quedando con Tanya mientras buscaba mi propio departamento. No debí dejarlo entrar, pero quería un cierre. «Necesito que pruebes algo», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro había otro anillo, idéntico al de Amber, idéntico a mi diseño. Sentí que el estómago se me hundía. «Mandé hacer 2», explicó con voz inquietantemente calmada. «Necesito verlo en tu mano». Me quedé sin palabras. ¿Era algún tipo de broma enferma? ¿Un experimento retorcido? Siguió explicando que no podía decidirse entre nosotras, que necesitaba verlo en mi dedo para estar seguro. Como si fuera una petición normal, como si no hubiera destruido todo entre nosotros. «Siempre fue para ti», insistió. «Solo me confundí con el momento».
Hablaba de nuestra relación y de la suya con Amber, como si fueran dos películas diferentes que se reproducían al mismo tiempo, y él solo era un espectador que no sabía cuál final elegir. La desesperación en sus ojos era inquietante. Ese no era el hombre que yo conocía, o que creía conocer. Parecía fuera de sí, intentando mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. Cuando me negué, incluso se le llenaron los ojos de lágrimas, diciendo que yo estaba arruinando nuestra oportunidad de arreglar las cosas. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Derek no era solo un infiel. Vivía en un mundo de fantasía donde creía que podía tenerlo todo sin consecuencias. El anillo no era solo un anillo para él, era un accesorio en una obra en la que él era el director, y Amber y yo solo actrices que debíamos cumplir con nuestro papel. Le pedí que se fuera. Dejó la caja del anillo sobre mi mesa de centro antes de salir, diciendo que me daría tiempo para pensarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, entendí cuán profundamente había malinterpretado a la persona con la que compartí mi vida. Después de que Derek se fue, no podía sacudirme la sensación de que me faltaban piezas de este extraño rompecabezas. Empecé a investigar. Primero contacté a amigos en común, preguntando con cuidado si sabían de Amber. La mayoría estaban tan sorprendidos como yo, pero uno, el compañero de trabajo de Derek, Miguel, titubeó justo lo suficiente antes de negarlo como para saber que ocultaba algo. Presioné a Miguel al día siguiente tomando un café. No sabía cómo decírtelo, admitió finalmente. Se conocieron en un retiro de la empresa hace 2 años. Pensé que era solo un romance pasajero, pero siguió. Debería haberte dicho algo. Pero Amber no fue la única sorpresa. Al hablar con más personas del círculo laboral de Derek, descubrí un patrón. Antes de mí, estuvo Leah, quien misteriosamente recibió el mismo regalo de cumpleaños personalizado que Derek me dio. Un boceto de nuestro lugar de encuentro, que ahora supe era una plantilla que reutilizaba. Antes de Amber estuvo Courtney, quien se mudó después de lo que los compañeros describieron como una situación complicada con Derek. Encontré a Courtney en Facebook y la contacté. Nuestra conversación reveló algo escalofriante. Derek había creado momentos especiales, casi idénticos con todas nosotras. El mismo picnic espontáneo en el mismo mirador. Los mismos chistes internos que parecían tan nuestros. Incluso las mismas historias emotivas sobre su infancia, algunas de las cuales ahora sospechaba que ni siquiera eran reales. Lo más perturbador fue lo que Courtney me contó sobre la colección de Derek. Al parecer, guardaba recuerdos de cada relación. Fotos, joyas, notas, en cajas etiquetadas. Me la enseñó una vez cuando estaba borracho, dijo. La llamaba su archivo del amor. Viéndolo ahora, da un miedo terrible. También descubrí que Derek había estado llevándose mi diario periódicamente, no solo mirándolo con mi conocimiento, sino llevándoselo a casa para mostrárselo a Amber, presentando el diseño de mi anillo como si fuera una creación suya hecha especialmente para ella. La violación se sentía interminable, cada revelación desnudando una nueva capa de engaño. Armada con todo lo que había aprendido, le mandé un mensaje a Derek para una última conversación. Nos encontramos en una cafetería pública. No quería correr riesgos después de descubrir hasta dónde llegaban sus manipulaciones. Él llegó con aire esperanzado, como si realmente creyera que podría convencerme de probarme el anillo. Lo sé todo sobre Leah y Courtney. Comencé, viendo cómo su expresión pasaba de confusión a reconocimiento, y luego a una especie de control de daños calculado. Sé sobre tu archivo del amor. Sé que has estado llevándote mi diario para mostrarle a Amber mis diseños como si fueran tuyos. Intentó interrumpirme, pero continué. Lo que no sé es por qué. ¿Por qué crear estas relaciones paralelas? ¿Por qué usar mi diseño de anillo para ella? ¿Y por qué demonios pensarías que querría probarme un anillo idéntico? Su fachada cuidadosamente construida se agrietó. No entiendes lo que es ser yo, dijo en voz baja.
Veo posibilidades en todas partes, vidas diferentes que podría estar viviendo, diferentes versiones de la felicidad. ¿Por qué tendría que elegir solo una? Porque las personas reales no son personajes de tu historia personal, respondí. No somos intercambiables. Entonces, reveló la razón realmente extraña detrás de los anillos idénticos. Pensé que si las veía ambas con él, sabría qué futuro elegir, explicó, como si eso tuviera sentido. El anillo se vería correcto en la persona con la que estoy destinado a estar. Él realmente creía que era víctima de las circunstancias y no el arquitecto de todo el engaño. No sentía remordimiento por el daño que había causado, solo frustración porque su plan no estaba saliendo como había imaginado. ¿Amber sabe que el diseño del anillo es mío? Drenia pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Las semanas posteriores a esa confrontación final fueron un torbellino de dolor, ira y lenta sanación. Me mudé a mi propio apartamento, un pequeño estudio que se convirtió en mi santuario. Tanya y otros amigos se turnaban para asegurarse de que no estuviera sola mientras procesaba todo. No pude dormir durante días. Mi mente repasaba constantemente momentos de nuestra relación, reinterpretándolos bajo la nueva luz de lo que ahora sabía. Cada recuerdo se sentía contaminado, cada gesto dulce sospechoso. ¿Había sido algo real? ¿Alguna vez me vio realmente o solo el papel que quería que representara? Una noche particularmente oscura, reuní todo lo que me recordaba a Derek, fotos, regalos, notas, y consideré quemarlo todo. En lugar de eso, lo guardé en una caja con la etiqueta Lecciones aprendidas, y la metí en el armario. No como un altar a lo perdido, sino como recordatorio de lo que no volvería a aceptar en mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, volcando mi creatividad en proyectos arquitectónicos que nada tenían que ver con mi estilo personal. Me uní a un grupo de apoyo para personas que habían experimentado traiciones similares, encontrando consuelo al saber que no estaba sola. Lentamente, con dolor, reconstruí mi sentido del yo, separado de la relación que tanto había definido mi identidad. Lo más difícil no fue perder a Derek. Me di cuenta de que había estado perdiendo partes de su verdadero ser durante años. Lo más difícil fue volver a confiar en mi propio juicio. Si me había equivocado tanto con alguien a quien amaba y con quien vivía, ¿en qué más podría estar equivocada? Gracias a la terapia, comencé a entender que confiar en las personas no es ingenuidad, es valentía. La manipulación de Derek no reflejaba un fallo mío al no ver señales, sino sus esfuerzos calculados para ocultarlas. En cuanto a Amber, dudé si contarle la verdad. Finalmente, le envié un mensaje simple con imágenes de mis bocetos originales, fechados años antes de que conociera a Derek. Lo que hiciera con esa información era decisión suya. Mi responsabilidad era con mi propia sanación, no con salvar a alguien que quizás no quisiera ser salvada. Han pasado 6 meses desde que descubrí la doble vida de Derek. He reconstruido mucho de lo que se rompió, aunque algunas cicatrices permanecen. Aprendí que sanar no es un proceso lineal. Algunos días son victorias, otros retrocesos. A través de todo, he recuperado mis sueños, incluido mi diseño del anillo. Me reuní con un joyero el mes pasado, no para recrear mi diseño original, sino para transformarlo en algo nuevo. El zafiro se convirtió en un colgante, el patrón de constelaciones en una pulsera. Conservé elementos que representaban mi herencia y mi historia, mientras creaba piezas que simbolizaban mi camino hacia adelante, no un sueño aplazado. Sobre Derek y Amber, amigos en común, me dijeron que su compromiso terminó abruptamente después de mi mensaje. Derek, al parecer, se mudó a otra ciudad, probablemente para empezar su actuación de nuevo con una nueva audiencia. No siento satisfacción por su ruptura, solo esperanza de que Amber encuentre sanación, como yo lo estoy haciendo. Lo más extraño de esta experiencia fue darme cuenta de que el anillo
Ese objeto al que le había dado tanto significado no era más que eso, una cosa. Su verdadero valor estaba en lo que representaba, mi creatividad, mi herencia, mi visión del amor. Eso me pertenece, sin importar lo que Derek haya robado o replicado. He empezado a salir de nuevo, con cautela. Ahora soy más observadora, pero no cínica. Cuando comparto partes de mí, lo hago deliberadamente, observando cómo son recibidas y respetadas. La persona correcta no necesitará robar mis sueños, me ayudará a construirlos. ¿La caja del anillo que Derek dejó en mi mesa? Nunca la abrí de nuevo. La doné a un refugio para mujeres que ayuda a víctimas de abuso a reconstruir sus vidas. Algo hermoso debía surgir de algo doloroso. La confianza es un regalo que damos, no solo a otros, sino a nosotros mismos. La confianza de que somos lo suficientemente fuertes como para ser vulnerables, lo suficientemente valientes para amar a pesar del riesgo, lo suficientemente sabios para aprender de la traición sin dejar que nos defina. No mentiré diciendo que estoy completamente sanada. Algunos días aún me sorprendo analizando conversaciones pasadas, buscando señales que pasé por alto. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, a medida que me concentro en el presente y en el futuro que estoy creando para mí. Mi diseño de anillo me enseñó algo que nunca esperé, que nuestros deseos más profundos pueden ser violados, duplicados, incluso robados, pero nuestra capacidad de crear nuevos sueños sigue siendo únicamente nuestra. Nadie puede quitarnos eso a menos que lo entreguemos. Si alguna vez has sido traicionado por alguien a quien amabas, debes saber que tu historia no termina en ese capítulo. La narrativa te pertenece. Los diseños más hermosos suelen surgir de reimaginar lo que se rompió. Recuerda esto, aunque no recuerdes nada más. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez, pero también cree en tu propia resiliencia, en tu propio valor y en tu capacidad de reconocer el amor verdadero cuando finalmente, legítimamente, llegue. El anillo que estaba destinado a mi dedo terminó en la mano de otra mujer, pero mi corazón y mi futuro siguen firmemente en los míos.